Eh, Buenos días. Como saben, estamos haciendo una introducción a la informática, viendo el avance histórico que fue acumulando con los años. El video anterior hablamos de la primera generación de esta y analizamos ciertos conceptos como por ejemplo las máquinas, las computadoras, el software que aparece ya como un concepto, el transistor, un aparato que permitió hacer las computadoras un poco más chiquititas. Dentro del software vimos los lenguajes de programación, que son los primeros lenguajes que empezaron a aparecer, aunque el lenguaje ensamblador vendría siendo un lenguaje que trascendió hasta hoy en día, que es el que se ocupa para programar la máquina más bajo nivel. Cuando tú programas un chip, los tipos que programan chip le crean los programas en base a este tipo de lenguaje. Em, Ahora vamos a pasar a la segunda generación de la informática, que data de los años 1955 al 1965. Todos estos son los nuevos conceptos que vamos a analizar, pero lo vamos a hacer en orden para que se vaya entendiendo cómo fue el avance de esta tecnología. Bueno, lo primero que aparece en el año 1956 fue la memoria PROM. Cuando empezaron a hacer estos aparatos más chiquititos y los primeros lenguajes de programación, empezaron a entender que las máquinas tenían que tener ya guardados ciertos programas, ciertas acciones para ser ejecutadas. Y aparece esta memoria PROM, que es una memoria de solo lectura. ¿Qué significa? Que una vez que tú tenías este aparato, la quemaba, se dice que se quemaba con el código que tú le ibas a la función que ibas a darle, y una vez que la quemaba ya no la podías volver a quemar. Eran las primeras memorias que habían, y estas se le empezaban a insertar en la máquina para que hiciera ciertas cosas. Ahí podemos imaginar que aquí le metían los lectores, los lenguajes de programación, los compiladores y ese tipo de cosas, o movimientos de memoria y cosas así. Pero la memoria PROM todavía está en algunas máquinas, o sea, nuestros notebooks igual tienen algunas, pero eh, nosotros ni nos interesa verlas porque están ahí, pues son para el funcionamiento de la máquina en sí. Ya ese mismo año aparece la IBM Ramac. La IBM Ramac se caracteriza por ser el primer ordenador comercial que utilizaba disco duro, o sea, otro hardware incorporado ya a esta lista, pero estamos hablando de esos años y pedazos de tamaño que tenían estos discos duros, y la capacidad para almacenar era miserable. Pero ya estamos entendiendo que el avance va por esos lados en esos años. En un año después aparece ya el circuito integrado. Anteriormente apareció la memoria PROM, y esto obviamente dio pie a que se empezaran a desarrollar los circuitos, o sea, más movimiento, y esto se estandarizó. Esto ya es este primer circuito fue comercialmente viable, es decir, ya están vendiéndose los circuitos integrados que mueven memoria, que tienen quizá algún lenguaje. En realidad los lenguajes descartémoslos porque todavía no estamos hablando del lenguaje en sí, pero sí movimientos de memoria y que pasan los números por ahí. Una cosa bien rara, que no le vamos a dar más detalles. En ese mismo año aparece Fortran. Fortran es considerado uno de los primeros lenguajes de programación ya de alto nivel y propósito general. Al principio vimos cómo avanzó Flowmatic, los compiladores, después Flowmatic. Bueno, ya con todos esos conocimientos dieron pie para que se creara Fortran, un lenguaje de programación ya. Hoy en día no hay mucha solicitud de este lenguaje, porque hay muchos otros lenguajes que fueron apareciendo con el tiempo, mejores y con más capacidades, pero este lenguaje
sí fue importante dentro de la historia. Ya tenía incorporado muchos conocimientos que se estaban aplicando en ese tiempo. Lenguaje de programación. Y bueno, con esto, ese mismo año, los gringos, como hasta ahora todo ha sido conocimiento de los gringos, pero resulta que ese mismo año los rusos ya estaban mandando el primer satélite al espacio. Aquí doy este ítem porque hay que entender que los rusos iban a 1000 por hora. A diferencia de Estados Unidos, que Estados Unidos tardó su tiempo después en mandar lo suyo. Pero imagínense, los gringos estaban escribiendo lenguajes de programación y los rusos ya estaban mandando el primer satélite al espacio. Se dice que bueno, significa de partida compañero de viaje. Compañero. Orbitó la Tierra a una distancia de 938 kilómetros y obtuvo información acerca de la densidad de las capas altas de la atmósfera y la propagación de las ondas de radio en la ionosfera. Conocimiento que en realidad yo no entiendo, pero imagínense la diferencia tecnológica de estas grandes potencias que estamos hablando del contexto de inicio de la Guerra Fría. Esto empezó a desencadenar aún más el conflicto de los polos de la izquierda a la derecha, o el capitalismo y el comunismo. Los comunistas ya estaban en el espacio, mientras los gringos estaban haciendo máquinas muy gigantes y bueno, sigamos avanzando. Un año después, en 1958, otro lenguaje de programación, ALGOL. ALGOL fue un lenguaje de programación que fue discutido entre los americanos y los europeos. Los rusos ya estaban mandando naves al espacio y Europa y América estaban discutiendo cómo mejorar los lenguajes de programación. Y ALGOL fue un lenguaje entre ellos dos que se hizo y lo empezaron a utilizar. En 1958, ese mismo año, IBM lanza la 7090, que usaba tubos de vacío todavía. Ya estaba viendo que existía el transistor y los circuitos, pero anteriormente todavía se seguían usando los tubos de vacío, pero ahora ya empezaba a usar transistores. Y obviamente estamos viendo una máquina más chiquitita, 100% transistor. Un avance ya en el término de las computadoras y sus tamaños. Otro lenguaje más, lenguaje Lisp. Se dice que es un lenguaje de alto nivel, de mayor antigüedad y entre los que continúa teniendo un uso extendido. En realidad, para serles sincero, nunca he visto una oferta de trabajo en la que se necesite Lisp, pero deben haber en otros tipos de trabajo que se utilice. O sea, Lisp es un lenguaje de programación que todavía se utiliza. ¿En qué mundo? No tengo idea. Y ya en ese mismo año aparece el término software. Anteriormente no existía el término software. Estábamos hablando de programas, de compiladores, lenguaje de programación, pero ya ahora se estandarizó el hecho de que estábamos en un ambiente totalmente abstracto y se le llamó software, así como el hardware al hardware. Además, también este tipo publicó el término del bit. El bit significa contracción de un dígito binario, y eso lo vamos a ver más adelante para que entendamos la diferencia de un bit, un byte, un kilobyte, un megabyte, y en fin. Solamente para ir entendiendo ese término de información. COBOL. COBOL fue un lenguaje de programación que apareció en el 59 y todavía se usa también, orientado a los negocios, principalmente los bancos. Hace muy poco, hace una semana creo, los bancos empezaron a solicitar, a ofrecer clases de COBOL porque yo creo que se están quedando sin programadores y no quieren cambiarse de lenguaje. Me imagino que esos programas que hicieron en esos años es muy difícil hacer un borrón y cuenta nueva, y no les conviene, perderían mucho tiempo y muchas lucas. Entonces COBOL, si alguien
quiere aprender COBOL, significa que podría llegar a encontrar trabajo en los bancos y instituciones financieras. COBOL es un lenguaje que todavía se usa. Ofertas veo muy poco, pero hay, y se paga mucho. ¿Por qué? Porque es peludo. RPG, otro lenguaje de programación creado por IBM para los negocios. Y aparece otro hardware, el hardware de salida. Primero vimos el de almacenamiento, que fue la memoria, un hardware para almacenar. Ahora vemos un hardware para salir, y es la impresora. ¿Quién la puso? IBM. La IBM 1403. Hace 61 años, la primera impresora ya digital. Estamos hablando de impresoras digitales. Anteriormente existían, pero eran mecánicas, totalmente no digitales. La IBM 1401 fue otra computadora lanzada por IBM. Si ven, está mucho más chiquitita. Vemos una... Bueno, esto debe ser el procesamiento, esto debe ser la impresora, esto debe ser la memoria, no sé en realidad. Que dice usada frecuentemente como controlador periférico offline. Es decir, era como una computadora que se conectaba a otras computadoras y se utilizaba para controlar ciertas partes. Por ejemplo, términos científicos, computadora de negocio. Era una computadora que se integraba a otras. Ya en ese mismo año aparece la 1620, IBM todavía. Este fue el boom de IBM. IBM como empresa privada y proveedora de computadora agarró ritmo, vuelo y todavía se mantiene como una de las grandes potentes, pero partió en estos años. Ya partió anteriormente en la primera generación, pero en esta se agiló y lanzó innovaciones brígidas. Se comercializó como un equipo científico, económico, muy usado en universidades y centros de formación. O sea, estamos hablando de computadoras para el estudio, para los científicos y ya lo dije ya. Aparece en Massachusetts, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la P2P1. Esta computadora inspiró a los primeros hackers a aparecer. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ya muchos científicos están utilizando, ya no está orientado solamente a lo militar, sino que este conocimiento ya ahora es científico. Una escala más arriba, los militares están un poquito más abajo. Y eran los que priorizaban el conocimiento, ahora están los científicos ya distribuyéndolo para cualquier tipo de solución, no solamente armamentística. Vemos por ejemplo que está el teclado, que es una máquina de escribir. Vemos una pantalla, o sea, están apareciendo ya estas pantallas que eran súper antiguas, de tubos catódicos creo que se llaman, pero ya por ahí va el conocimiento. Esta fue una computadora, como dije, para los estudiantes. ¿Y qué aparece? No encontré una imagen diferente, pero aparece Colossal Typewriter, que es conocido como el primer editor de texto. Un primer editor de texto, imaginemos un blog de notas, el típico blog de notas donde escribe algo y sin formato, sin nada. Bueno, eso fue lo que empezó a aparecer. Y lo vemos acá, el software tiene estas tres categorías. Bueno, estas dos por ahora. Después va a aparecer otra más. Apareció el término software, ¿cierto? Vimos que al principio solamente se orientó a desarrollar software de programación, o sea, para crear software, que fueron los lenguajes de programación. Pero ahora estamos viendo el software de aplicación, o sea, aplicaciones que todos utilizamos. Hoy en día la mayoría utiliza software de aplicación. Y en este momento apareció el editor de texto, el Colossal Typewriter, uno de los primeros editores de texto. Más adelante, en el 62, aparece Atlas Supervisor. Estamos viendo que en el 60 aparece Colossal Typewriter y empiezan a haber más programas. Yo no tengo el conocimiento de todos los programas que se están inventando, incluso lenguajes de programación hay muchos, pero ¿para qué me voy a ponerlos todos?
igual que computadora y en fin. Pero aparece otra categoría, el software de sistema. Con esto tenemos las tres y no se va a mover nunca más. Son solo tres categorías. De programación, pongamos los del sistema y los de aplicación. Los de sistema, hay que entender que cuando empezaron a haber programas, muchos programas necesitaban programas centrales que tú no vas a entrar a una computadora y ver todos los programas. Apareces en un solo programa primero y de ahí te vas distribuyendo. A esto se le llamó software de sistema y fueron los primeros sistemas operativos. Estos no son considerados todavía sistema operativo, pero se entiende que estos se utilizaban para centralizar. Este controlaba todas las actividades llevadas a cabo por el sistema Atlas de la Universidad de Manchester en Inglaterra. Atlas Supervisor, o sea, un centralizador de aplicaciones, de funcionalidades. Más adelante aparece la, no sé cómo se pronuncia, la BLAS. Y esa fue una computadora militar desarrollada los problemas logísticos del ejército. Estamos viendo más computadoras militares todavía que siguen apareciendo, como ya les dije. Y miren lo que tenemos aquí. Space War, el primer videojuego. Si se pueden ver en la pantallita, es el juego del espacio, el donde moví y disparáis a un lado. Quizás solo te moví ahí, pero imagínense. Miren, el software de aplicación. Estábamos viendo los editores de texto. Ahora estamos viendo otra categoría más, que son los videojuegos. En esos años, la industria de los programadores se dividió. Más adelante voy a hacer una historia de los videojuegos. Capaz que ni la hago, me da paja. Pero el Space War es uno de los primeros es el primer videojuego que existió. Y se podía ver aquí en la máquina. Y lo manejabas con el teclado. Increíble, ¿eh? Imaginen, vean este mapa conceptual y veamos el software, que es lo que nos interesa. Esta es la categoría. ¿Ya? Para que vaya quedando claro. Aparece otro lenguaje de programación, CPL. CPL fue muy potente, fue en Inglaterra. Pero las máquinas en ese tiempo seguían siendo muy precarias y no trascendió mucho. Pero era un lenguaje potente, CPL. A ver, ¿qué dice más? Nada más, CPL. Y aparece BASIC, otro lenguaje de programación, ahí lo vemos, CPL, RPG, aparece BASIC. ¿Qué significa? Básico. Y está orientado a enseñar a más personas a escribirle a las máquinas. Si ven, aquí ya podemos ver palabras ya muy fáciles de entender. Ready, 10, for, x igual 0, to 10, 20, print, hola, Wikipedia, 30, return, x, run. Ya. ¿Qué podemos decir acá? Inicia, va a llegar a 10, pero va a partir en 1, creo que eso, o de 1 a 10, o estas son las líneas, creo. Imprime hola y next x. Pasa lo siguiente. En el fondo imprimió 10 veces Wikipedia. For x, tú 10. x1, tú 10. De 1 a 10 imprime hola. Paso el siguiente. Oh, es un ciclo iterativo. Empezó a imprimir. Tú podías llegar a imprimir, podías ponerle, en vez de 10 ahí, podías ponerle 1.000.000 y el loco te iba a imprimir 1.000.000 de hola Wikipedia. Es un lenguaje básico y todavía, y esto evolucionó, este lenguaje de ahí en adelante, puta, muchos más aparecieron, muchos lenguajes, pero más básicos, más para que todos podamos entender un poco de qué se trata. Además apareció el concepto del IDE. El IDE, dentro de los lenguajes de programación, vendría siendo un entorno de desarrollo integrado. Y BASIC fue programado en su mismo IDE. Que ya no tenía que escribir desde cero el lenguaje,
Imaginémonos ahora una pantalla donde ya está el lenguaje instalado, están los compiladores hechos, tú podés ponerle play y ir probando, cosas así. No solamente el lenguaje como tal, porque el lenguaje como tal es un idioma, es como yo te paso el español, pero ¿qué haces con el español? ¿O qué haces con el inglés? ¿O el chino mandarín? Puta, tenéis que darte la paja de crear todo desde cero, pero yo ya te estoy pasando una biblioteca, un librito con varias cosas que ya se pueden hacer, no solamente el lenguaje como tal, un IDE. Y creo que este es el último, Multics. Multics fue uno de los primeros sistemas operativos de tiempo compartido y tuvo una gran influencia en el desarrollo de los posteriores sistemas operativos. Wow. ¿Está dónde? ¿Software de programación? No. ¿Software de aplicación? No. ¿Software de sistema? Multics. Y esto en Estados Unidos se dice que era entonces sistema operativo de tiempo compartido, es decir, se podían conectar muchos usuarios a una misma máquina, pero, pero para hacer sus actividades propias, pero el sistema operativo estaba centralizado. Interesante. Y estamos con esto. Bueno, como pueden ver, nuestro mapa conceptual de la segunda generación se fue agrandando, apareció el circuito integrado. Lo que nos importa a nosotros es el software, para ir entendiendo esto. Las máquinas, las computadoras, hay que saber que existen, todos sabemos que existen. Pero lo que realmente es interesante acá es el software de programación. Eh, Lenguaje de programaciones, los software de aplicación, editores de texto, videojuegos y los software de sistema, los primeros sistemas operativos. Bueno, eso va a ser el video de hoy y espero que les guste y nos vemos en el próximo video cuando veamos la tercera generación.